¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, las 11 en punto. Comenzamos este Vía Pública, como siempre, hasta ahora en su canal 24 horas, con la contingencia, con la coyuntura política, además, que ha marcado esta jornada. Es una semana tremendamente noticiosa. Hoy no fue la excepción, hubo noticias judiciales, entre ellas que la Corte de Apelaciones de Santiago revocó finalmente la prisión preventiva que pesaba en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien, recordemos, es investigada por delitos de fraude al fisco por más de 33.000 millones de pesos. El tribunal cambió la medida cautelar, como aspiraba su defensa, y dejó a la exedil con arresto domiciliario nocturno. Esta es la tercera vez que Katy Barriga deja la cárcel y regresa a su casa, mientras continúa la investigación por fraude al fisco que está interpuesta por el municipio de Maipú. Se espera que el próximo 15 de abril ella sea formalizada por otros 2 delitos de malversación de caudales públicos y uno de negociación incompatible que le está imputando la Fiscalía Oriente. Bueno, estamos en un mes decisivo de inscripción de primarias de muchos candidatos que han ido apareciendo. Hace 48 horas irrumpió Janet Jara como candidata del Partido Comunista y va a ser un año político. Vamos a hablar, por supuesto, en muchas oportunidades de aquello y hoy no va a ser la excepción porque estamos acá en el estudio con Alejandra Ojeda, ella es directora de Estudios Públicos de Ipsos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches, Davor. ¿Cómo estás tú? Han tenido una última entrega, siempre están monitoreando lo que pasa en el país. Decidieron escudriñar las presidenciales, lo que sabe la gente, los atributos de los candidatos. En esta oportunidad estaba viendo los resultados, decidieron preguntar también por temas éticos. ¿Por qué decidieron preguntar por temas éticos a los ciudadanos? Mira, venimos investigando en Ipsos ya hace rato en relación a este estudio que es el Claves Ipsos, que aplicamos todos los meses en temas de agenda pública, temas que son relevantes para la ciudadanía. Y ya hace rato que nos vienen apareciendo 2 temas a la base dentro de todos los procesos que estamos viviendo como sociedad. Primero, la crisis de confianza. Y segundo, la necesidad de liderazgos éticos. Entonces lo pusimos ahora y dijimos, bueno, hay nombres que son posibles presidenciables. Algunos han dicho, yo no voy. Otros han dicho, yo estoy interesado o interesada. Y otros de frentón ya han declarado que avanzan a primarias o que pretenden llegar a la papeleta. Dijimos, bueno, veamos estos nombres presidenciables. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en función de 3 temas? Liderazgo, urgencias país, grandes desafíos país, temas sectoriales. Y en lo que tiene que ver con ética, la pregunta es ética, honestidad y transparencia. Eso aparece porque en otras encuestas, en otras series, la corrupción aparecía como uno de los temas que más inquietaba a los ciudadanos. Exactamente, o sea, pusimos un conjunto de rasgos o tipos de liderazgo en realidad. Dijimos, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué piensa usted que es importante para ejercer el cargo de presidente de Chile? Y 6 de cada 10 personas dijo, lo más importante es un liderazgo ético, que ese liderazgo actúe en el marco de la honestidad, de la transparencia, en el marco de lo legal. Y claramente es una señal, Davor, que nos está dando la ciudadanía de un cansancio respecto de uno y otro caso que nos van apareciendo en diferentes ámbitos. Como este de Katy Barriga que comentábamos, como Katy lo que pasa Barriga. en el Parlamento, tenemos 3, Claro, 4 parlamentarios desaforados ya. Mira, llevamos mucho rato en una seguidilla de noticias, pero si tomamos el último par de años, en términos relevantes, tenemos el caso Convenio, tenemos el caso Hermosilla, ¿no es cierto?, que involucra al sistema penal de justicia y también al mundo político, en el mundo empresarial. El caso Monsalve, que defraudó la confianza del presidente. Claro. Que es un caso en investigación, pero que también implica cómo se actuó en el marco de la ley o incluso dentro del marco de la ley el tema ético, si efectivamente se operó correctamente y así uno y otro. Estamos desde enero con el tema de la venta de la casa de la familia Allende. Entonces, tenemos un caso tras otro. Entonces, lo que te está diciendo la gente, ¿sabes qué? Esto ya no da más. O sea, lo que requerimos, porque uno pensaría, en otro momento, nosotros hemos medido esto muchas veces, en otros momentos nos apareció, queremos un liderazgo más empático, ¿eh? Queremos un liderazgo que sea capaz de ponerse en el lugar del otro. No, aquí lo que nos está pareciendo, queremos un liderazgo ético, ¿ya? Muy por encima de otros, como la consecuencia, cumplir lo que se dice, la capacidad para tomar decisiones, que uno podría pensar que está arriba. No, liderazgo. Alejandra, y en esta búsqueda de un candidato o candidata probo, porque esa es la palabra que quizás mejor engloba todo esto, ¿cómo le fue a los candidatos, a los que están marcando hace rato en las encuestas? Sí, mira, a ver, Evelyn Matei se roba todas las características, se instala, pero también porque, bueno, tenemos un conjunto de candidatos y de candidatas o de posibles candidatos o candidatas que son muy conocidos por todas las personas.
Mira, quiero partir por el lado del conocimiento, un poco para entender los números, pero pusimos nombres como el de Michelle Bachelet, son aquellos que han estado en Esto estos es meses. espontáneo, ¿no es cierto? Mención espontánea. No, elegimos los nombres y no alcanzamos a incluir a Janet Jara. Hasta ese momento ella había dicho que no iba a... Esto fue el 20-21 de marzo, estaba mirando la fecha técnica. Justamente. Entonces, muy conocidos por todas las personas consultadas, que fueron 800 personas en el país. Bachelet, José Antonio Kast, Evelyn Matei, Carolina Toá, Franco Parisi, y hasta, yo te diría, Tomás Bodanovich, y un poco más atrás, ya con bajo el 70% de conocimiento, Johannes Kaiser, y mucho más abajo, Gonzalo Vinter y Vlado Mirosevic. Y lo que nos pasa es que cuando les decimos, bueno, de todos estos nombres que estamos poniendo acá, ¿cuáles? Puede elegir más de uno, de una. ¿Cuáles usted diría que asocia con liderazgo ético? Y nos aparecen 4 nombres. Evelyn Matei, Tomás Bodanovich, Michelle Bachelet y José Antonio Kast. Claro, pero todos están ahí bajo el 30%, salvo Evelyn Matei, que está en 30% cerrado. Igual es bajo, ¿no? Sí, pero sin diferencia significativa con los otros. 30 ese Matei, es un bloque. Bodanovich 29, Michelle Bachelet 28, José Antonio Kast 26. Y para de contar, pero porque de igual ahí es ya bajo, pasa. Sí, claro. O sea, no hay un nombre que uno diga, este nombre está elegido por la mayoría en función de un atributo o de un tema a resolver o de un problema de país donde uno diga está más asociado. En general, más o menos, los valores más altos andan en torno al 30%. Ahora, el punto es que hay cosas en las cuales nos aparece solamente un nombre liderando. Y hay otras en las que se nos abren las opciones, que aparecen muchos más nombres. Pero son los mismos que lideran todos los atributos. Ustedes preguntan por 7 atributos. Entre ellos está la seguridad, que ha sido el gran tema de varios años ya. ¿Lidera la misma persona, en este caso Evelyn Matei, todos los atributos o hay revoltijo de nombres? Compartido. Mira, los desafíos país. Dijimos, hablemos de desafíos país, que son estos temas relevantes que tú estás escuchando todo el rato a nivel ciudadano. Hacer crecer económicamente el país, mejorar la seguridad pública, controlar la inflación, disminuir la pobreza, disminuir el desempleo, disminuir la corrupción, mejorar la igualdad social. Evelyn Matei está liderando en todos con diferentes menciones, pero comparte posiciones en algunos casos con José Antonio Kast, en otros con Michelle Bachelet, pero aquí en estos temas se mete Bodanovich también, como una persona que podría ser indicada. Todos estos más o menos siempre es una de cada 4 personas que elige estos nombres. A pesar de que él no ha estado nunca en carrera. A pesar de y que ha dicho, esta vuelta no es mía. Claro. En esta vuelta yo no voy. Esa es la declaración que él ha hecho. Ahora, todos sabemos que en política, hasta que no esté la papeleta lista, todo siempre es posible. Ahora, pero aparecen segundos nombres también fuertemente instalados en estos temas, como segundas posiciones, donde ahí nos aparece fuerte, bueno, Bachelet, nos aparece también Bodanovich en muchos atributos, Franco Parisi, incluso se roba por ahí algunos, hasta Carolina Toá. Pero mira, aquí lo que hay que pensar, yo ordenaría el mapa de la siguiente forma. Tienes nombres que son muy conocidos por las personas, pero dentro de esos nombres no necesariamente todos están asociados a soluciones, a confianzas o a temas país, ¿ya? Sí aparece el nombre de Matei, sí aparece el nombre de Kast, sí aparece el nombre de Bodanovich, sí aparece el nombre de Bachelet, claramente. Más allá de con qué tema lo asocias. Claro, pero uno está viendo, Alejandra, perdón, el tema de la conexión con Chile, que en el fondo cuando dice esta persona me entiendo, me identifico... Está conectado con la realidad, claro, eso dijimos, con la realidad del alcaldes son los que mejor marcan en la encuesta. O sea, hablamos de Evelyn Matei y de Tomás Bodanovich. Exacto. ¿Releva eso el rol de los alcaldes, que les va bien en las encuestas, pero nunca un alcalde ha sido presidente de la República? Exacto. Bodanovich aparece muy bien perfilado en general. Ahora, tienes un grupo también de muy bajo conocimiento, que por lo tanto tiene posibilidades de crecimiento, y ahí nos aparece Gonzalo Vinter. Es conocido por menos de la mitad de las personas consultadas, por lo tanto, cuando tú pones listados abiertos, tiene muchas menos probabilidades de que lo elijan en alguno de estos atributos. Vlado Mirosevic también está dentro de ese grupo, pero Gonzalo Vinter, sin embargo, parte una carrera más ruidosa. Él le hace un lanzamiento y nos empieza a aparecer en redes sociales, por todos lados. Yo creo que él tiene posibilidades de crecimiento acá. Lo preocupante, yo diría, es Carolina Toá, que es muy conocida, pero no perfilada, no asociada fuertemente a los atributos. Y ahí es donde aparece Janet Jara en este escenario.
No la tenemos medida acá, pero el punto es que Janet Jara son dos exministras, Sí. pero con trayectoria distinta y vienen de ministerios distintos. Y Janet Jara sale y tiene todo para demostrar y para hablar. Las 40 horas, el acuerdo de la reforma de pensiones, ¿no es cierto? Una serie, ella hace una larga enumeración. Y en el caso de Carolina Toá, lo que más le pega a ella es el tema de la seguridad, el hecho de haber estado Exacto. encargada del gran problema que tiene el país, que es la seguridad. Exacto, justamente. Entonces, si uno escucha sus entrevistas las remiten una y otra vez A al rol de portonazo, ministra. a todo No, lo que al rol de conocemos. ministra. Al rol de ministra. Entonces, y ella también ha sido, yo creo, temerosa, y ahí ella tiene que entregar una señal más clara. Ella habla de que es precandidata, que es un tecnicismo, que es correcto, pero que lo entiende cierta élite. A la gente hay que hablarle directamente, ¿ya? Entonces, y ella tiene que atrever a decirse que está en esta carrera, que es candidata, pero sin embargo muy conocida, pero no queda asociada a los distintos atributos. Alejandra, Ahora, a mí me llama la atención, bueno, varias cosas, que es una larga encuesta, tiene casi 50 láminas, pero en el tema del conocimiento, la lidera Bachelet, José Antonio Kast, Evelyn Matei, que tienen sobre el 90%, pero me sorprende, por ejemplo, Carolina Toá, conocimiento 88%. De repente uno dice, bueno, la gente le da lo mismo a la política, no mira televisión, cuando ve noticias políticas cambia. Pero me sorprende el tema de Franco Parisi, que tiene un 80% de conocimiento, no es un político que esté en el día a día, en la actividad, no está en el Parlamento, está viviendo fuera del país. ¿Por qué se transforma en un hombre incombustible en el debate y la gente lo recuerda tanto? bueno, lo hemos tenido en la papeleta varias veces. 2 veces ya. Ya. Haciendo campaña, generando ruido, pero además asociado a noticias de alto impacto, podríamos decir, casi en la línea con la farándula muchas veces. Entonces, es un personaje, un rostro que la gente ubica, ¿ya? Pero sin embargo, después cuando tú lo pones a competir con los otros nombres que podrían ser presidenciables, la verdad es que él genera mucha desconfianza en las personas, quienes lo conocen, que son la mayoría, y no aparece perfilado con ninguno de los atributos, con ninguno de los temas. Cuando uno habla de los temas sectoriales, no aparece, de los desafíos país, no aparece. Lo mismo con Johannes Kaiser, que tiene un 68% de conocimiento. Exacto, pero ahí es interesante porque también el informe, como tú dices, es muy largo. Aquí estamos viendo datos que son agregados, pero cuando uno hace cruces de información, lo que uno observa, porque podían elegir a más de un nombre. Entonces, cuando tú dices, ¿quién ejerce el liderazgo ético? ¿O a quién asocias más al liderazgo ético? Entonces, personas que elegían a Evelyn Matei podían elegir también a José Antonio Kast. Pero, sin embargo, con Johannes Kaiser hay una distancia. Es claramente una posición distinta y no hay un trasvasije fuerte de votos. Pero no hacen una lectura comparado con otra encuesta, no tienen otra donde se haya metido a Johannes Kaiser, si es que va subiendo, si se estancó o si va a la baja, como la muestran otras encuestas. Estamos esperando las primarias para ya tener nombres más definitivos y ahí poder hacer nuevamente esta medición. Porque, ojo, este estudio no está en la línea de las preferencias electorales, sino perfilemos. Es atributos. ¿Qué buscan los chilenos para esta elección? Claro, y a quién están asociando con los distintos temas. ¿Y qué le dice la historia? ¿Cuánto de lo que vemos hoy día con esta película, que es larga, que va a terminar en noviembre con la elección presidencial de la primera vuelta, se puede ver hoy día tantos meses antes? Bueno, la experiencia nos Faltan dice 7 que meses, ¿o no? todo Sí. puede ocurrir en política. Recordemos que para la elección presidencial anterior, los nombres que a esta altura del año figuraban eran Lavín y Jadwe como los dos candidatos más importantes, y finalmente ninguno termina, ¿no es cierto?, en la papeleta y nos cambian los escenarios radicalmente. Entonces, aquí todo está abierto. Hay que esperar primero las primarias para aquellos que logren armar primaria. Ese tema está complicado, pero claramente aquí hay riesgos que están apareciendo para los distintos nombres. O sea, por un lado, una derecha que hasta ahora, por lo menos, indica que no va a haber primarias, la presencia de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser incluso, que tiene frenada a Evelyn Matei. Hay 3 candidatos, están estancados en definitiva. La única posibilidad de crecimiento es que ese escenario se depurara. Eso por un lado. Por el otro, bueno, ¿qué va a pasar con Carolina Toá? Se habla, por ejemplo, ahora que es probable que Paulina Bodanovich también avance en la primaria. Puede haber novedades, claro. Claro, y ahí se empiezan a repartir también los votos entre las dos, porque hablamos fundamentalmente del mismo origen, distintos partidos, pero la misma matriz. ¿Qué va a pasar entre Gonzalo Vinter y Vlado Mirosevic? Yo creo que probablemente Gonzalo Vinter va a despegar mucho más que Vlado
Grosich, pero hay un escenario todavía en desarrollo, ¿no? Mira, yo te diría, Raya, para la suma, lo que estamos viendo es que respecto de afrontar desafíos país, aparecen pocos candidatos o candidatas bastante perfilados, pero sin embargo, cuando hablamos de los temas sectoriales, mejorar la salud, la educación, aumentar la igualdad de género, mejorar condiciones laborales, etcétera, la torta se reparte más. Y efectivamente ahí tienes ya un arco de nombres donde uno podría decir, de los distintos sectores políticos te aparecen más posibilidades. Ya. El punto es seguridad, yo diría que va a cruzar Alejandra, el debate. y estos atributos, que son 7 los que ustedes mismos, tú lo decías, el tema económico, el desempleo, la seguridad y otros, finalmente, ¿cuánto se potencian o se obnubilan cuando un candidato tiene mucho carisma? Porque de repente el carisma en un candidato, lo vemos en la historia de Chile, la historia política del mundo, los candidatos carismáticos le va bien y muchas veces la gente nos dice, bueno, este personaje bajará el desempleo, será bueno en seguridad, se obnubila con la personalidad de una persona. Mira, aquí tenemos varios elementos. A ver, el carisma, por cierto, juega un rol importante, y lo sabemos, no solamente en la elección presidencial, en todas las elecciones, pero sin embargo yo diría el carisma combinado con las soluciones más facilistas, creo que es un cóctel bastante peligroso ahí. ¿Ya? Entonces, esa es una combinación, porque es muy fácil decir en temas que son muy complejos, vamos a llegar y vamos a hacer esto y a 6 meses o un año vamos a ver un cambio. Miremos a los vecinos, miremos otras experiencias. Entonces, ahí hay que tener, yo diría, esa combinación es compleja, pero el carisma siempre va a jugar una posición, digamos, va a definir en forma importante. Aquí el punto es, yo te diría, después del proceso constituyente, nos aparece un 48% del padrón electoral que no lo habíamos visto votando previamente en elecciones voluntarias, que no sabíamos cómo votaba, que la primera vez que los vemos en acción, más allá del proceso constituyente, es en las municipales, pero las municipales tienen un carácter distinto. Sí. Entonces ahí estás votando... No se expresa la doctrina ideológica que tiene cada uno. Exacto. Claro. Hay más que la coordenada política en sí misma, ¿no es cierto? Hay un desempeño de territorio, un conocimiento, una generación... Entonces, hasta ahora yo te diría, este votante nuevo todavía no tenemos claro cómo va a decantar. Hay que irlo siguiendo, investigando durante este año, y en ese votante el carisma puede ser importante. Ya, pero estamos en una sociedad, y ahí me remito a otras encuestas también que ha hecho Ipsos. ¿Cómo está la sociedad chilena hoy día? ¿Está más empoderada? ¿Siente que su voto de verdad vale y que haciendo la rayita en el voto cuando lo convoca el país va a provocar algún tipo de cambio? ¿O van a votar por cumplir? Yo la instalaría en otro tema. Una sociedad muy preocupada de ciertos temas como la seguridad, ¿ya? Como el tema inflacionario, ha visto bajar su calidad de vida porque los sueldos, a igualdad de sueldos, ¿no es cierto?, ha perdido poder adquisitivo. O sea, muy preocupada de un conjunto de temas, muy desconfiada de las instituciones y de las organizaciones públicas y privadas, y que por algo está pidiendo un liderazgo ético, porque lo que te está diciendo es que estamos en un punto en el cual tenemos que poner freno a esta avalancha de noticias, de casos, más allá de los fallos judiciales en que terminen. Es esta sensación de que efectivamente no puedes confiar en que la autoridad, en que los líderes públicos privados y en que las instituciones funcionen correctamente. Alejandra, y a la hora de buscar los atributos de un candidato, que es básicamente lo que habla toda la encuesta, ¿cuánto se mira al Palacio de la Moneda, lo que pasa allá adentro, a los atributos que tiene la persona que ejerce el liderazgo de un país, sea hombre o mujer? No lo quiero personalizar en el presidente Boric, pero el que está hoy día en el cargo, ¿qué tan decisivo es para lo que quieren los chilenos para la elección que viene? Bueno, es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, es compleja de responder. Yo diría, dependiendo del rendimiento. Ahora, estamos en tiempos en los cuales, más allá del gobierno de turno, ya hace mucho rato vemos que no hay grandes apoyos como en el pasado, ¿no es cierto? Hoy día pensar que un presidente va a tener los niveles de apoyo que observamos el primer gobierno de Bachelet, por ejemplo, y anteriores. De Ricardo Lagos, acuérdense que Lagos se fue casi con el 60%. Exacto, o sea, yo creo que esos tiempos ya no existen. O sea, tenemos una sociedad mucho más fragmentada. Y por lo tanto, los atributos pueden definirse en continuidad o en oposición de quien está liderando. Y esto no solamente presidente, sino que estamos hablando del gobierno en general. Aquí el rol que han tenido los ministros, las ministras, cómo se ha operado, cómo se ha reaccionado frente a temas. Han habido muchos avances, pero por el otro lado también es como
se han tropezado solos en muchas cosas, han manejado comunicacionalmente muy mal otras, entonces es complejo. Pareciera ser aquí que lo que te están pidiendo, la ciudadanía te está diciendo punto de inflexión, pongamos orden, capacidad de decisión, marco ético para las decisiones, empatía también respecto de la ciudadanía y sus problemas, y avancemos hacia un nuevo gobierno. Y mirando la encuesta, ¿los diversos grupos etarios buscan los mismos atributos de los candidatos o los adultos mayores son quizás más exigentes, tienen la vara más alta a la hora de buscar un candidato? Las personas, en la medida que va aumentando la edad, la exigencia de un liderazgo ético va aumentando también. Pero sin embargo, es transversal. Se instala como la primera opción para todos los grupos generacionales, pero es más fuerte en la medida que va aumentando la edad. Ya. Creo que hay una mayor conciencia respecto de el peligro para la democracia de un escenario, un ambiente y de actos de corrupción permanentes. ¿Y los jóvenes qué buscan? Los millennials, o un poquito más pasados los millennials. Yo diría de los millennials Los millennials llega hasta como los 35, el corte, pero ya, pongámosle de 40 para abajo. Yo te diría, ¿qué se busca? claro, las generaciones más jóvenes, las personas más jóvenes, están en la coordenada del liderazgo ético, pero están también pidiendo liderazgos más empáticos. Están moviéndose también con otros atributos que hacen de un líder una persona mucho más humana. Oiga, y otro de las preguntas que se hace tiene que ver con el cuidado de la democracia. Y me llamó la atención que el 30%, tienen más del 30% solamente la expresidenta Bachelet y Evelyn Matei, como las que pueden salvaguardar el cuidado de la democracia de Chile, que partió en su última etapa el 11 de marzo de 1990. ¿Por qué cuesta tanto ese atributo? ¿Por qué la gente dice, bueno, si sale Kast, si sale Cáez, si sale Winter, todos los que usted nombró acá, Franco Parisi, no van a cuidar tanto la democracia como si la cuidaría Michelle Bachelet o Evelyn Matei? Aquí hay una serie de condiciones que se van asociando con los distintos nombres. La impresión que tenemos es que pues, hay nombres que aparecen como factibles de ejecutar medidas rápidamente, pero riesgosos. ¿Ya? Riesgosos en términos del efecto que pueden tener, de la división que puedan promover, y ese es un tema complejo porque tenemos una sociedad que está bastante fragmentada. Eso por un lado, pero tenemos por el otro lado nombres que podrían ser interesantes tomando ciertas medidas, pero inexpertos, y también es un peligro, también te prende una alerta. O sea, es la experiencia la que se valora finalmente. Exacto. O sea, finalmente es la capacidad de diálogo, de generar consenso, de cuidar la democracia en esa línea, ¿ya? Entonces, la capacidad de entenderse en un arco de partidos políticos que es diverso, que es complejo, que está también altamente fragmentado. Y ahí aparecen dos nombres como los más indicados, digamos, que tendrían mayores posibilidades de establecer puentes, construir diálogos aquí entre las distintas posiciones. Ya, Alejandra, Matei y Bachelet. Y esta encuesta en su conjunto, miremos la foto así súper grande, ¿favorece más a las candidatas que a los candidatos? ¿Es más pro mujer? ¿Le valora más a las mujeres todas las características y atributos que se preguntan? Aparece fuertemente liderada por Matei. ¿Ya? Eso está claro, en todos los atributos y en todos los elementos que nosotros vamos preguntando. Porque son más o menos 9, 10 candidatos los que el grueso de 9 candidatos. 9 candidatos que consultamos. Más ninguno y no sabe. Claro. Siempre tienen arte igual. Michelle Bachelet también aparece fuertemente liderando. Entonces ahí tenemos dos mujeres fuertes, importantes. Pero dependiendo del tema empiezan a aparecer otros nombres que son hombres. Yo creo que la coordinada de género no es la que está ordenando esta elección. Por lo menos no en este momento. Al menos no en este momento, no es la coordenada de género. Lo que sí, en Ipsos tenemos estadísticas, tenemos estudios recientes hechos ahora en marzo con motivo del mes de la mujer para el 8M, donde lo que observamos es que 6 de cada 10 personas en Chile dicen que efectivamente necesitamos más mujeres tomando decisiones en cargos de autoridad, de poder, en espacios públicos y privados, porque eso también probabiliza el desarrollo del país. O sea, hay una mirada pro mujer importante, ya no solamente de incorporación a las instituciones, sino de valoración de los liderazgos de las mujeres en estos espacios. Pero la definición aquí no pareciera estar pasando por la variable de género. Alejandra, lo último, el carácter es un atributo. ¿Se acuerdan del gobierno de Ricardo Lagos que decían que era el papá de Chile, que golpeaba la mesa y que se enfrentaba con el que se pusiera por delante? ¿Hoy día ese atributo todavía es retributivo para un buen político? Bueno, prácticamente la mitad de las personas dicen que
un liderazgo necesario para la presidencia de Chile es la capacidad para tomar decisiones. Para golpear la mesa. Y yo creo que va más en esa línea, de pensar en venir y ordenar. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Hemos aprendido harto, queda mucho para adelante en todo caso. Muchísimo, Sí. muchísimo. Gracias, Alejandra, que estés bien, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, ha sido una semana política y estamos recién a día miércoles, hemos tenido cambio de gabinete, tuvimos también la despedida política de la senadora Isabel Allende en el Senado. Vamos a conversar sobre eso y también otros temas de inmediato con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, a quien saludamos esta noche. ¿Qué tal, senador? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. Gusto de saludarlo. Bueno, ha sido una sí, semana con mucha coyuntura política, con el Partido Socialista como protagonista, yendo al Palacio de la Moneda, siendo parte del debate. ¿Sigue herido el PS o están limadas las asperezas que los llevaron a la coyuntura esta semana? Respecto a lo que me pregunta, efectivamente creemos de que estamos en una situación de complejidad justamente por lo que ocurrió con Isabel Allende. La parlamentaria, desde mi punto de vista, tuvo una trayectoria impecable en su ejercicio como senadora de la República, nadie podrá dudar de aquello. Fue un aporte importante en los temas de la mujer, en la protección de los temas y la defensa de los temas de la mujer, y también en los temas medioambientales. En el último tiempo se había inmiscuido de muy buena forma, y creemos que su salida, si bien obedece a un error garrafal que se comete por parte del gobierno al realizarse este contrato con el Estado, creemos que no fue una salida que merecía la senadora Allende. Si nos vamos a lo estrictamente jurídico, claramente yo tengo una posición que no es la que comparten mis compañeros, pero que claramente allí se determinó un error garrafal. Hubo una jefa del Departamento Jurídico de la Moneda y de la SECPRES, en particular Francisca Moya, que ella misma ha reconocido que ella sabía de la incompatibilidad y no las dio a conocer como hubiese debido ser Senador, lo correcto. Sí, ¿Sí? yo voy a entrar en ese tema en profundidad, pero es entendible también lo que ella planteó en el Senado, diciendo, bueno, yo en realidad no tenía claro el tema del artículo 60 porque yo no soy abogada. Un parlamentario, lo mínimo no es conocer la Constitución. Usted es profesor de historia. ¿Usted conoce bien la Constitución política del país o también le podría haber pasado esto? La conocemos, ¿no? Y a cualquiera le puede haber pasado. Si mira, fíjate que yo también en algún momento, de hecho hay un reportaje que salió estos días donde me tratan de inmiscuir en un tema que no tengo ningún Sí, ya le voy a elemento preguntar por siquiera aquello. Pero el artículo correcto, por 60, eso ¿usted sabe que estaba ahí, el, que un senador no puede hacer esto? el artículo 60 de la Constitución es bastante estricto, porque señala no solamente que no puedes tener un contrato con el Estado, el artículo 60 incluso te impide participar en una huelga. Si tú participas como parlamentario, diputado o senador, y vas a reunirte con trabajadores en huelga, que están en una huelga, es motivo de destitución. En una marcha estudiantil, o sea, estarían todos los del Frente Amplio estarían fuera del Parlamento si fuéramos estrictamente al artículo 60, porque participaron en muchas marchas cuando ya eran parlamentarios. Entonces, en definitiva, es bien estricto ese artículo. Yo no estoy exculpando a la senadora, estoy hablando, por un lado, de su trayectoria. Su trayectoria es impecable desde ese punto de vista, pero lo que está claro es que se cometieron errores garrafales desde el gobierno, con sus asesores, pero también por parte de ella, que debió haber visualizado a través de cada parlamentario, tiene asesores que te dicen, mira, esto lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Y yo creo que ahí se cometieron errores garrafales. O sea, no solamente la culpa es del gobierno, sino que también ella tiene responsabilidad en lo que pasó, y es muy lamentable porque en definitiva ella culmina de mala manera una carrera brillante que tuvo en la política chilena. ¿Y cómo se asume hoy día que hemos conocido varias declaraciones? Está la comisión investigadora ahí en el Parlamento, pero también declaraciones que se han filtrado. Y hoy día se sabe que Macarena Díaz y también José Cortés, que eran del Ministerio de Bienes Nacionales, habían advertido de que había problemas, que no era impecable en el fondo un contrato donde participaba un senador o una senadora de la República, en este caso, que levantaron las alertas, pero que nadie les hizo caso, que nadie tomó en cuenta lo que ellos dijeron en reuniones que están fechadas. ¿Cómo tomamos esos nuevos antecedentes? Muy graves, porque en definitiva demuestra que a nuestro gobierno le gusta, le interesa estar rodeado de incondicionales. Yo siempre lo he dicho, o sea, lo peor en la política es estar rodeado de incondicionales, que te dicen a todo que sí. O sea, el político o el presidente de la República o el parlamentario o el ministro tienen que estar rodeados de personas que sean capaces de decir que no, que esto no se puede hacer o se puede hacer o no se puede realizar. Entonces, desde ese punto de vista, claramente que hay errores que son, yo diría, inexcusables desde el punto de vista de las falencias que se cometieron,
y de los errores garrafales que gatillaron, obviamente, en un daño, no solo a la senadora, sino que también al Partido Socialista, que injustamente también se ve golpeado por la salida de una de sus parlamentarias emblemáticas que tiene la colectividad. Pero repito, aquí lo que no puede ocurrir es que algunos pretendan, como la vocera de gobierno o el propio ministro Elizalde, que le tengo un profundo cariño y aprecio porque somos compañeros de largos años, tratar de decir poco menos que esa asesora es la más brillante que existe, porque esa asesora no fue capaz de alertar como sí lo hicieron otros. En bienes nacionales lo hicieron. Pusieron la alerta, le dijeron a la moneda, esto no se puede hacer. Pero no hicieron caso porque había una obsesión. Había que pasar a la historia de Chile como que este había sido el gobierno del presidente Boric que compró la casa del expresidente Salvador Allende. Yo creo que hubiera sido mucho mejor a lo mejor que la propia familia del expresidente Allende, que le guarda un profundo cariño, aprecio, respeto por toda la vida, hubieran donado a lo mejor esa casa para que sea un museo, a que no se hubiese generado esta situación, porque en definitiva cuando uno está en la política también puede hacer aportes a la sociedad, como mi propia familia, como hijo de ejecutado político, lo hemos hecho en el sur de Chile. Ya. Fidel, ¿y usted ve aquí alguna responsabilidad del presidente Gabriel Boric por esta obsecuencia quizás de no haber escuchado, si es que le llegó a él el aviso de que había incompatibilidades? Lamentablemente, lo debo decir con mucha claridad, yo le tengo mucho cariño al presidente. Siempre he votado a favor de sus proyectos de ley del gobierno, a diferencia incluso de gente del Frente Amplio y del PC que votan en contra de las leyes de seguridad. He votado todo a favor del presidente. Pero en este caso claramente tiene una responsabilidad, porque él debió haber escuchado a las voces que le hicieron llegar la apreciación de que aquí había una incompatibilidad en el ejercicio de este contrato que lamentablemente gatilla en la salida de una senadora que, repito, después de 30 años de trayectoria no mereció salir de esta forma, porque ella es una persona proba, es una persona transparente, y te lo dice alguien que dentro del partido no es del mismo sector de ella, pero que sí respeta su trayectoria y que lamenta profundamente que haya salido de esta forma por cuanto, a pesar de los errores que también ella y Maya cometieron, no merecía, ¿no es cierto?, la familia del expresidente salir de esta forma mancillada, en definitiva, por una situación que pudo haberse evitado con 15 asesores con sueldos millonarios que debieron haber alertado que esto no se podía hacer. Ya, ¿y esta omisión del presidente Gabriel Boric, desde su punto de vista, sería una omisión política personal o hay una infracción a la constitución política del país también? No, yo no creo, yo creo que ya basta, ¿no es cierto?, porque algunos ya están pensando en acusación constitucional y todo. El país lo que quiere es que nos aboquemos, porque ya basta de acusaciones constitucionales contra los presidentes. Nuestro país es un país que respeta la tradición democrática que un presidente termine sus mandatos como corresponde. Cuando hubo una crisis profunda fue el socialismo democrático, el que dijo, cuando querían algunos decir que el presidente Piñera no terminaba su mandato porque había una crisis generalizada en octubre de ese año con lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con el estallido. Nosotros como socialismo democrático fuimos responsables con Chile y dijimos, este mandato se termina. Y el propio presidente Boric en aquel entonces fue muy importante en llegar a ser una persona trascendental para el acuerdo que culminó en un proceso constituyente, independiente de los resultados del proceso constituyente. Pero los presidentes en Chile terminan su mandato, no somos Perú, que no ha terminado mandatos presidenciales hace largas décadas. Ya, ¿y la que va a terminar o no el mandato con el presidente Boric es Francisca Moya, la jefa jurídica, o debería salir? Porque todos los parlamentarios del PS que he entrevistado esta semana, todos piden su salida, pero hemos visto que el gobierno la ha defendido. El ministro Elizalde, la ministra vocera del gobierno, Macarena Lobos, también la ministra que se relaciona con ustedes ahí en el Congreso. ¿Qué va a hacer el PS si finalmente esta petición que han levantado varios senadores y diputados no se concreta y ella sigue en el cargo? En cualquier gobierno del mundo, una asesora que reconoce que era conocedora de la inhabilidad y no las transmite, no las traslada al Palacio de la Moneda, tiene que irse. Sea muy cercana al presidente o no lo sea, o sea, en cualquier parte ocurre. O sea, aquí no podemos hacer una defensa corporativa como la que tuvo el presidente de Crispi durante largo tiempo, trasladando cada vez que había un problema al segundo piso de la Moneda. Caso convenio, un montón de otros problemas, todos llegaban a Crispi, pero Crispi tenía que seguir porque era amigo del presidente. El amiguismo no puede ser el que conduzca y determine de una u otra manera el devenir, ¿no es cierto?, de un gobierno. Un presidente tiene que ser capaz de decir, mire, eres mi amigo, te tengo mucho cariño, mucho respeto, pero cometiste o metiste las patas, como se dice en buen chileno, no puedes seguir conmigo. Y eso le cuesta al presidente, lamentablemente. Ya, y si el presidente no la saca de su cargo, porque hasta ahora es inamovible, todos la han ratificado, ustedes sí han levantado su currículum, la valía que tiene ella como profesional, pero finalmente sigue instalada en el cargo. ¿Qué va a hacer el PS? ¿Este tema o se van a olvidar conforme termina esta semana? Es que ahí, Davor, te puedo dar una opinión muy personal, no puedo hablar como PS, Dígame. No soy el PS, soy un solo senador Con la del sinceridad partido. de siempre, a ver, dígame.
Sí, con la sinceridad siempre te digo que el Partido Socialista no es un partido que va a chantajear a un gobierno para seguir apoyando los proyectos que hay que apoyar por el bien de nuestro país y de nuestros compatriotas. Pero sí, eso le va a seguir dando siempre al gobierno un dolor de cabeza, como fue Crispi durante más de un año y medio. Crispi fue un dolor de cabeza para el gobierno. Cada vez que había una crisis salía Crispi. Entonces, Francisca Moya, a quien no tengo el gusto de conocer, ella debiese dar un paso al lado y decir, mi permanencia en el gobierno por los errores que yo misma cometí le provocan un problema al presidente. La lealtad se da de esa manera, cuando la lealtad implica en política, porque este gobierno lamentablemente se ha rodeado de incondicionales. Los incondicionales jamás le dicen al presidente o a la autoridad lo malo, siempre golpeando la espalda para lo bueno. Entonces, la lealtad de ellas debía dar un paso al lado para que el gobierno no tenga que estar en la agenda política desviándose semana a semana. Claro, la derecha ha dicho incluso que está estudiando a levantar una acusación constitucional no contra el presidente Boric, pero sí contra el ministro Elizalde. Con el clima político que hay, con todo lo que ha sido las elecciones, además de la directiva, ¿flota una acusación constitucional contra el jefe del gabinete o no? ¿Cómo ve usted el ambiente ahí en el Congreso? No, yo creo que, mira, esas son amenazas que la propia derecha de una u otra manera va a estar exteriorizando siempre para tratar de hacer lo mismo que ellas condenaban. Porque yo también muchas veces fui crítico de cuando habían acusaciones constitucionales que no tenían un mayor fundamento y nos obligaban, en definitiva, cuando éramos oposición, nos obligaban muchas veces a que, chuta, el que no votaba a favor de esa acusación constitucional, poco menos que era desleal. Yo ya termino con eso. Yo creo que lo que a Chile le importa hoy día es que avancemos en los temas que realmente nos afligen. Hoy día el crimen organizado se come las calles del país todos los días, ustedes en los noticiarios mostrándonos imágenes de que mataron a que ocurre este delito, que lo asesinaron de esta manera. Esos son los temas que Chile quiere, que avancemos en salud, seguridad, que no se siga muriendo la gente en los hospitales, en la lista de espera, y no seguir abocados a acusaciones constitucionales. Yo creo que ya la derecha logró su objetivo. Su objetivo fue lograr, ¿no es cierto?, que sea destituida una emblemática senadora de nuestro partido por un error garrafal que se cometió y que pudo haberse evitado. Ya. Senador Espinosa, siempre vinculado con este mismo tema, ayer The Clinic, el portal, publicó un artículo donde involucra a 5 parlamentarios, entre esos aparece usted, que también habrían infringido el artículo 60 de la Constitución, que eso habría que estudiarlo, pero lo que dice el reportaje en el caso suyo es que se le vincula con la sociedad difusora Fresia Limitada, que es dueña de la radio Nuevo Amanecer y que tiene 40 órdenes de compra con el Estado de Chile. ¿Cuál es el vínculo real que tiene usted con todo eso que se anunció ahí a través de esta publicación? Suena tremendamente grandilocuente lo que tú planteas, David, pero lo que ocurre es Así lo está siguiente. escrito, yo no le puse nada, está en lo que leí. Sí, por eso te digo, Sí. pero suena grandilocuente porque tú dices 40 órdenes de compra. ¿Sabes cuánto significan eso? 14 millones de pesos en 13 años. Ya. Yo no soy parte de esa sociedad. Me retiré de esa sociedad en el 2005, antes de que la radio saliera siquiera al aire en una ocasión. Eso lo pueden corroborar ustedes. Por lo tanto, tengo la absoluta tranquilidad. Mi renuncia a esa sociedad quedó estipulada en el diario oficial del año 2005 y tengo las muestras para poder de una u otra manera entregar los antecedentes donde corresponda. Tengo la tranquilidad que siempre he podido denunciar la corrupción y siempre he acusado, y usted me ha conocido siempre con el mismo tenor, porque me han revisado toda mi vida parlamentaria. El año 2017, Davor, un ex seremi de justicia de mi región me acusó por estos mismos hechos que usted está señalando de este reportaje. Me investigaron 6 años en el Ministerio Público, revisaron todas mis cuentas de manera voluntaria, las abrí, porque no tengo nada que ocultar. El Ministerio Público, que me está seguramente escuchando, la fiscal regional de mi región sabe, ¿no es cierto?, toda la investigación que fui objeto durante largo tiempo. ¿Y cuál fue el resultado? A fines del 2024, la causa se cerró y se determinó que todas mis actuaciones en mi vida pública han sido correctas y ligadas absolutamente a la legalidad. Por lo tanto, tengo absoluta tranquilidad. Y los parlamentarios que han señalado que van a recurrir al Tribunal Constitucional, que recurran. Y allí podré demostrar, ¿no es cierto?, todos los antecedentes que te estoy planteando. Claro, pero entre los parlamentarios que dicen que van a recurrir son compañeros de partido suyo y al diputado Manucheri del PS que está levantando esta alerta. ¿Él entenderá la explicación que usted me acaba de dar? No importa que no lo entienda, a él le cuesta entender de repente las cosas, pero sí lo que a mí me parece claro es que tengo mi vida absolutamente tranquila y por eso he podido denunciar toda la corrupción, incluso aunque sea de mi propio gobierno, incluso aunque sean alcaldes de mi propio sector político, porque si no, como se dice en Chile, el que tiene tejado de vidrio no podría denunciar nunca la corrupción. He tenido una vida transparente en la política, yo fui parte de una sociedad que jamás, mientras yo fui parte de esa sociedad, jamás suscribió un contrato con el Estado, jamás. Y eso lo puedo corroborar. Hay parlamentarios que son partícipes de sociedades agrícolas y reciben derechos de agua, hay otros que son parte de sociedades inmobiliarias y reciben subsidios del Estado. Revísenlo a ellos, búsquenlo.
Pero a mí también, yo soy una carta abierta, un libro abierto que revisen toda mi vida, como lo hizo el Ministerio Público en mi región durante 6 años, y respecto a lo cual yo entregué todos los antecedentes como cualquier ciudadano, y sin siquiera tener que abocarme a mi fuero parlamentario. Le dije a la fiscal en su momento, ahí están mis cuentas, revísemela. Lo hizo y los resultados los entregó la Fiscalía de Puerto Montt hace 4 meses atrás. Claro, usted habla por usted, me imagino, senador Espinosa, pero ¿qué pasa con el diputado Mulet, el diputado Sandón, el senador Castro, el senador Cruzcoque, que también están en este mismo reportaje? ¿Ven ellos alguna actitud de dolo que habrían infringido eventualmente el artículo 60 o también cree que son confusiones, como han dicho ellos en el día de hoy? Yo desconozco cada una de sus particularidades, cada cual tendrá que defender sus posiciones. Lo que está claro es que estos diputados acusadores que muchas veces utilizan este tipo de situaciones coyunturales para ganar 30 segundos en la televisión, les pediría que leyeran un poquito la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución respecto a qué es un acto administrativo y qué es un contrato con el Estado? Hay una diferencia bien profunda. Le invitaría a que la conozcan para que así se den cuenta que de repente las acusaciones al voleo le hacen daño a la política en este país con el propósito de ganar, repito, a lo mejor una reelección o pretender mostrarse ante el país como los líderes de la anticorrupción. Senador, después de esta semana tan movida para el Partido Socialista, ¿hay energía para levantar un candidato presidencial el fin de semana? ¿O ustedes de los que dicen que mejor no, o mejor sí? Absolutamente. Yo creo que el Ya. Partido Socialista con una amplia mayoría va a elegir el sábado a Paulina Bodanovich como nuestra carta presidencial. Creemos que el Partido Socialista no puede, siendo el partido más importante del socialismo democrático y uno de los partidos más importantes del oficialismo, con la cantidad de parlamentarios que tiene, no puede estar ajeno a tener un candidato o candidata presidencial para dirimir en una primaria abierta, amplia y participativa quién nos va a representar en esta contienda que vamos a tener con una derecha que se está autodestruyendo. Entonces, porque entre Kaiser, Kass y Evelyn Matei van a terminar de autodestruirse como lo hicieron ellos mismos en el Senado hace un par de semanas atrás, donde no se pusieron de acuerdo y terminó siendo Sandón el presidente del Senado por sus diferencias que demuestran que tienen graves problemas también de gobernabilidad. Los problemas no solo están en la centroizquierda, también los tienen ellos. Yo espero que el Partido Socialista le dé un gran respaldo a Paulina el día sábado cuando sea este proceso del Comité Central donde asume la nueva directiva del Partido Socialista. Ya, y si ella es elegida finalmente, ungida por ustedes como la candidata del PS, ¿es una candidatura competitiva o es una candidatura más bien testimonial de cara a las primarias? El Partido Socialista, a diferencia del PP, partido a quien respeto mucho, tiene una estructura desde Arica a Magallanes. Estoy seguro que su candidatura sería una candidatura tremendamente competitiva y yo sería uno de los parlamentarios que estaría en la calle, como lo he hecho siempre, para buscar el apoyo para que gane esa primaria. Ya, ¿y si la primaria la gana Gonzalo Vinter, lo apoyaría con la misma decisión? Me costaría enormemente, no haría nada en contra, pero me costaría apoyar a un candidato que decía que era normal lo que ocurrió en octubre cuando se estaba destruyendo Chile. Fue un octubrista, me costaría mucho. No haría nada en contra de él, pero no saldría a tocar una puerta por Gonzalo Vinter porque encuentro que es una candidatura que refleja el octubrismo que tan mal le hizo a Chile. Ya, pero los pactos son los pactos. Cuando hay compromiso y se dan la mano entre políticos, no les obliga, ¿no? Y por eso mismo yo el otro día, cuando fue la elección del presidente de la Cámara y algunos dentro del propio partido decían que no había que apoyar a Camila Rojas, fui de los primeros que dije que los pactos se cumplen. Ahora tú tienes diferentes formas de cumplir los pactos. A mí nadie me podría obligar a salir a recorrer el país, ¿no es cierto?, por Gonzalo Vinter si fuera el triunfador. Pero tampoco haría algo en contra de su candidatura. Pero lo que está claro es que esa candidatura costaría mucho apoyarla, toda vez que ellos han tenido una actitud con el Partido Socialista que no es de reciprocidad como el partido sí lo ha sido con el gobierno. El Partido Socialista ha sido un partido que le ha dado sustento a este gobierno y ellos, el mismo día que estábamos sufriendo la pérdida, la caída de uno de los emblemas de nuestro partido como Isabel Allende, estaban celebrando en las calles una candidatura presidencial que es bastante, yo diría, testimonial. Y esa fricción ya no se supera, o sea, así va a terminar el gobierno probablemente. Probablemente, pero eso, o sea, las fricciones que yo haya tenido con el Frente Amplio, el tiempo terminó dándome la razón. Muchos dentro de mi partido me condenaron cuando yo critiqué el caso Convenio y critiqué el Frente Amplio y me peleé con Jackson y decían que yo poco menos estaba traicionando al gobierno. El tiempo me ha dado la razón. Ellos querían sustituir al Partido Socialista, se equivocaron, perdieron porque el Partido Socialista es un partido que tiene una trayectoria, una vida en la historia de Chile que ellos no van a poder suplir jamás. Senador, lo último, Janet Jara irrumpió también esta semana. ¿Por ella sí tocaría la puerta de Arica Punta Arenas si es que gana la elección? Ninguna duda. Pero ¿sabe cuál es el problema? Dígame. El problema que tiene, ella es una excelente candidata. Yo creo que es una candidata que tiene características muy importantes para poder incluso ser muy competitiva en una primaria.
pero tiene el problema que la propia Camila Vallejo y en su momento Carol, a quienes yo respeto y valoro mucho, plantearon que Chile es un país que le costaría mucho en una elección presidencial votar por alguien que proviene del Partido Comunista, partido que le tengo un respeto tremendo porque sufrieron las mismas vicisitudes nuestras en la violación de los derechos humanos en la dictadura militar. Pero en Chile realmente hay un sentimiento fuerte anticomunista que haría peligrar, ¿no es cierto?, el que pudiésemos ser muy, pero muy competitivos con la derecha en la segunda vuelta. Ese es el único problema que tiene Janet Jara, y yo creo que ella misma en su fuero interno lo debe reconocer. Senador Fidel Espinosa, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga una buena semana ahí en el Parlamento. Muchas gracias, Davor, que esté muy bien. Gracias, buenas noches. Y vamos a otro tema, seguimos en política siempre porque esta noche el presidente de la República, Gabriel Boric, participó en la cena anual de Sesco. Frente a la incertidumbre de la economía internacional, el mandatario anunció que se va a reunir con el Comité de Minerales Críticos para definir estrategias ante las alzas arancelarias. Ignacio Román nos entrega hasta ahora los detalles. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Claro, porque esta semana se celebra la Sesco Week Santiago 2025, un evento del nivel mundial que reúne a los principales líderes de la industria minera aquí en nuestro país junto a autoridades nacionales como internacionales. Tuvimos en particular esta jornada, la Sesco Dinner, aquí en la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los representantes de las carteras de minería y también de relaciones exteriores, precisamente para poder dar el vamos a uno de los puntos más importantes de esta semana, como yo les decía, que reúne a estos principales líderes para poder establecer estos vínculos en el negocio de la minería. Este Sesco, que hablamos, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, es uno de los eventos más importantes a nivel mundial que se realiza aquí en nuestro país en este año 2025, claro, para poder, claro, reunir a estas importantes líderes de la industria que reúne a dos espectros del público y privado, por supuesto, y es por eso que contó con la presencia también del presidente de la República. Mencionó varias cosas importantes, como por ejemplo, referencias, ¿no?, a las medidas arancelarias que se impuso durante estos últimos días por parte de Estados Unidos, del presidente Donald Trump. Claro, medidas que quedaron en suspensión por los próximos 90 días. Sin embargo, claro, el presidente ya había sido categórico en algunas referencias durante los últimos días y hoy día también volvió a mencionarlo. Principalmente hablamos de un mundo que él invita a primar el diálogo, que es un poco una referencia a lo que se venía dando en los últimos días con parte a estas medidas arancelarias, pero particularmente una de las frases que dejó las pasamos a escuchar a continuación. Estamos viviendo tiempos turbulentos en el mundo. Eso es innegable. Y no somos indiferentes ante aquello. La inestabilidad de los mercados y sobre todo su impredictibilidad, producto hoy día de las alzas y modificaciones arancelarias unilaterales, han causado estragos en la economía mundial, porque llevamos harto tiempo ocupados en esto, ante las amenazas que se habían anunciado, para delinear cursos de acción y las medidas que tomaremos como país con el fin de resguardar la economía chilena y el bienestar de nuestras familias. Bien, precisamente en ese contexto es que el presidente también anunció que durante esta tarde sostuvo diversas reuniones con los ministerios de Minería, de Agricultura, de Economía, de Hacienda y también de la Secretaría General de Gobierno, como también con el embajador de Chile en los Estados Unidos para poder plantear los siguientes cursos de acción de cara a estas medidas arancelarias que podrían afectar a nuestro país, claro, según lo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump. Es por eso, claro, el presidente hizo hincapié en proteger a la economía chilena en base a estas reuniones para plantear estas estrategias, pero también en otras partes de su discurso mencionó, por supuesto, también su viaje de Estado que tuvo durante los últimos días a la India, ¿no?, donde también se sostuvieron diversas reuniones bilaterales para fomentar la economía chilena en otros aspectos, en otros rubros, no solo en este caso como el día de hoy, la invitación a la que él estaba presente, no en este evento de la minería, sino que también en otro tipo de rubros, como por ejemplo uno de los más importantes en el caso de las culturas y la agricultura. Es por eso también que el presidente, claro, decía así hincapié en su discurso que Chile puede crecer más de este 2,6% que ya creció en el pasado año, que incluso fue por sobre lo esperado, él mismo lo mencionaba en su discurso, pero claro, el presidente hacía hincapié en lo importante del rubro minero y por supuesto
la importancia, ¿no?, que tiene este rubro en la economía chilena, uno de los pilares fundamentales, y ese es el mensaje, ¿no?, que dejaba el presidente en este discurso ante estas más de 2.000 personas en base a lo importante que es este tipo de eventos para la economía nacional. Gracias, Ignacio, por este reporte. Muy buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, Canal 24 Horas. 11 de la noche con 56 minutos, estamos terminando ya esta mitad de semana. Pucha que ha estado noticioso esta semana de abril, y así va a ser probablemente en lo que resta del mes por todas las definiciones políticas que va a tener nuestro país. Eso compartiendo espacio, por supuesto, con otras noticias como que revisamos de inmediato en nuestro portal 24horas.cl, donde hay una alerta. Hemos hecho varios reportajes sobre este tema. La crisis hospitalaria, lo publica 24horas.cl. El Ministerio de Salud pide la renuncia al director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Dice allí: la salida de Cristian Gálvez se produce en uno de los escenarios más complejos para la región, donde el caso más crítico es el del hospital Van Buren. Hemos visto que no hay insumos, para qué decir la cantidad de listas de espera que hay, problemas que también se repiten en otros hospitales de la zona, como por ejemplo el hospital Gustavo Fricke, donde hay carencias, hay problemas que afectan a los ciudadanos, así que el MinSal ha tomado medidas en ese sentido. Veamos qué viene para las próximas horas, cómo va a estar Santiago, que pase el fin de semana. Leí por ahí que podría venir la lluvia, pero el pronóstico no lo muestra todavía. Indica que mañana jueves vamos a tener día con nubes acá en la capital, con temperaturas que van a llegar a los 21 grados, pero hacia el fin de semana va a estar bastante grata la capital con 25, 26 grados. Lluvia por ahora no se muestra, quizás alguna gotita por ahí, pero la verdad es que nada para comentar. Quizás anecdótica, algo de agua por allí. Usted escucha acá en Vía Pública, suena por los parlantes del estudio también el grupo Miranda, porque esta semana se dio a conocer que esta destacada banda argentina regresa a Chile. Ha venido muchas veces, pero ahora regresa para presentar el disco nuevo Hotel Miranda. El show de la agrupación, que además es referente del pop de buena parte de América Latina, se va a llevar a cabo el próximo 8 de noviembre en el Estadio Claro Arena. En este proyecto se van a reversionar diversos hits de populares artistas como María Becerra, Lali, Catriel, Francisca Valenzuela, entre otros. La preventa de las entradas para el show ya comenzó el día de hoy a través del sistema Punto Ticket. Ya lo sabe, Miranda, siempre atractivo para verlos y visitarlos. Gracias por acompañarnos esta noche de día miércoles en Vía Pública. Nos reencontramos en cualquier instante aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.